al precio internacional y al tipo de cambio que haya en el país. Pero adicionalmente, al menos una vez al año, Recope acude a solicitar un aumento adicional para cubrir lo que son sus costos propios. Entonces, en esta oportunidad, la semana pasada, la ARECEP convocó a una audiencia pública en la cual pues, nosotros participamos para señalar, digámoslo así, algunas cosas que consideramos que el ARECEP debe revisar a la hora de resolver esto, porque efectivamente para el próximo mes vamos a tener, ya esta semana se publica un aumento, el próximo mes Recope pide un nuevo aumento y ya hay en trámite este otro aumento del cual tuvimos audiencia pública la semana pasada. Entonces, sobre este aumento que viene por los costos propios de Recope, es que nosotros pues fuimos a argumentarle al ARECEP que veamos realmente el impacto de este aumento. Y es que Recope lo justifica diciendo que es apenas de un 1% para las gasolinas y el diésel. Pero cuando nosotros comparamos lo que hay que comparar, que es cuánto estaba cobrándonos, digamos, Recope por brindar el servicio de importar y distribuir el combustible en el 2016, en el 2017 y cuánto solicita para el 2018, encontramos aumentos que son sumamente fuertes. Por ejemplo, en solo los gastos de operación de Recope estamos hablando de aumentos de entre un 10 y un 12% entre las gasolinas y el diésel. En el caso del búnker, cuando vemos 2 años de aumento, digámoslo así, de lo que pagábamos en 2016 a lo que ahora Recope le quiere cobrar por el servicio de traer búnker al país, es de un 23% más en el 2018 respecto a lo que pagábamos en el 2016. Entonces, si uno compara un 23% de aumento con lo que fue la inflación, por ejemplo, que en un año fue 0.77, en el otro año 2.50, estamos hablando como de un 3,5% de incremento en la inflación, pero a los industriales que utilizan el búnker en su proceso productivo, en el acumulado de esos 2 años, Recope le estaría cobrando un 23% más por el mismo servicio de tener a disposición esos combustibles. ¿Cómo afecta eso a una empresa? Bueno, ese es un insumo que algunas empresas consumen las 24 horas del día, porque tienen que mantener, por ejemplo, hornos trabajando que no se pueden, digámoslo así, enfriar por ratos y volver a calentar porque saldría todavía más costoso. Entonces tienen que mantener constantemente, digamos, el consumo de ese tipo de combustibles, o empresas que para sus procesos necesitan calderas, por ejemplo, en el sector alimentario. De modo que un aumento tan fuerte en esos costos provoca aumentos en los costos de producción de estas empresas, y estas empresas tienen que salir a competir en el mercado, sea en el mercado local con productos que se importan, o sea cuando estas empresas exportan y salen a competir en el mercado internacional. Entonces, si llevamos productos caros, pues no los vamos a colocar, y eso afecta la generación de nuevas inversiones, la generación de empleo y al final la reducción de la pobreza, que es lo que el país está tratando de combatir. De modo que por eso nosotros somos insistentes en estar acudiendo a ver qué es lo que está pasando cuando estas instituciones como el ICE o como Recope pues llegan muy alegremente a solicitar aumentos de 18%, en el caso del ICE, en diciembre discutimos un aumento, una solicitud de un 18%, y ahora en este caso, pues para Recope, un aumento que pareciera muy pequeño. ¿Por qué? Porque resulta que hay un precio internacional que es alto y porque hay un impuesto local que es muy alto. Entonces, sumarle 6 colones, 8 colones, 4 colones a cada litro del combustible que se consuma, al final para una empresa pesa en sus costos de producción. Y parte de lo que señalamos es que pues Recope no solo solicita dinero para cubrir sus gastos, donde ya sabemos que hay temas como la convención colectiva y algunas cosas que son mucho más generosas que en lo que es el común de las empresas del país. O sea, en Recope, por ejemplo, cada mes el patrono, digámoslo así, Recope, le pone a los trabajadores un 8% de su salario en un fondo
que es de los trabajadores ya para ahorro y préstamo. Adicionalmente, si un trabajador lo despiden, se va hasta con 20 años de cesantía, cosa que, digamos, en lo normal en otras empresas, pues es, y la ley lo que detiene son 8 años. Pero adicionalmente tiene otro cargo, que no es, digamos, por los gastos operativos, sino que es lo que se conoce en la terminología de las metodologías tarifarias como rédito para el desarrollo. ¿Qué es el rédito para el desarrollo? Bueno, es una cantidad de dinero que se le da para que cubra los costos de las inversiones que tiene que hacer para, digámoslo así, atender el crecimiento de la demanda de ese servicio. Pero entonces, cuando vemos solo ese tema, el rédito para el desarrollo, para darles una idea, en 2 años para la gasolina está pidiendo aumentos del 187%, para el diésel de 116%, para el búnker de un 37% y para el gas licuado de petróleo de un 63%. Esos aumentos a nosotros nos parecen desproporcionados y la ley del ARECEP le exige a la misma ARECEP que no puede otorgar aumentos o otorgar aumentos en gastos o aumentos en las inversiones, que es lo que finalmente afecta este rédito para el desarrollo, que sean desproporcionados. Entonces, si la ley de ARECEP no le permite hacer esto, le pedimos a la ARECEP revise bien a ver por qué es que están pidiendo esos aumentos tan fuertes. Porque, digamos, analizando un estudio reciente, por ejemplo, de la CEPAL, que es un organismo internacional que recibe información oficial de todos los gobiernos, para Recope, para Costa Rica, resulta que se tienen 234 días de capacidad, digámoslo así, de consumo de búnker. Pero para el promedio de Centroamérica son alrededor de 60, 67 días. Entonces, ¿para qué tenemos ese exceso de capacidad en Costa Rica? ¿Cuánto afecta ese exceso de capacidad el costo de los productos que se están distribuyendo en Costa Rica? Porque a la hora de competir una empresa, digámoslo así, una empresa en Costa Rica recibe el insumo o el combustible a precio, digamos, lo recibe a precio internacional, pero aquí se le cargan costos. En otros países reciben esos insumos, pero no se le hacen cargos tan fuertes en los costos. Aquí hay que primero pagar un impuesto único, que es muy fuerte, pero además hay que pagar, digámoslo así, el servicio de Recope. Entonces, el costo de ese servicio, ahora en el 2017, nosotros hicimos un análisis de las 52 semanas y el reporte que publicó el CHAC, que es otro organismo internacional que monitorea esto, y resultó que en todo el año 2017 en Costa Rica fueron más altos los precios de los combustibles con y sin impuestos. Entonces ahí siempre nos dicen, es que Costa Rica es más caro por los impuestos. Bueno, en el 2017 la información de esta organización, que no está aquí en Costa Rica, ahorita está en Panamá, y monitorea lo que pasa en cada capital de Centroamérica, pues nos da evidencia de que aún sin los impuestos también es más caro Costa Rica. Y tomando en cuenta que en otros países son empresas privadas y que en Costa Rica estamos con el monopolio público. Sí, también. Eso es parte de lo que nosotros pues quisiéramos entender. Porque si en esos países donde hay, digamos, empresas privadas que brindan el servicio, que reciben una utilidad, que pagan un impuesto de renta, etcétera, en Costa Rica, que es una empresa que debe operar al costo, pues tiene precios más caros. O sea, ahí no se visualiza realmente cuál es esa ventaja para Costa Rica de tener pues la organización monopólica que tenemos. A nosotros al final lo que nos interesa es tener esos precios competitivos, porque si traemos un insumo a precio internacional, pero le distorsionamos el precio local, para las empresas lo que estamos haciendo es distorsionando su costo. Y con un costo altamente distorsionado en un insumo tan importante como es la energía, en este caso el combustible, pues difícilmente vamos a poder ir a ganar licitaciones y contratos a nivel internacional compitiendo con empresas de otros países
que no tienen esos mismos cargos. Precisamente, don Carlos, eso quería agregarle. Estamos hablando aquí de competitividad en medio de un país que está en una crisis fiscal, con una situación de desempleo, y ese tipo de decisiones o peticiones como la que hace Recope, lo que hace a Arecep, lo que hace es tal vez crear un poco más de desconfianza en el sector empresarial. En torno a ese tema, hablamos de competitividad, ustedes también, bueno, usted ya lo mencionaba, han solicitado la apertura del monopolio de Recope. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que estamos en campaña electoral, ustedes han mencionado esto los candidatos y tal vez no han tenido una apertura o ese apoyo que quisieran en ese tema. Bueno, en el caso de uno de los candidatos, específicamente don Carlos Alvarado, que se ha referido a que no, digamos, él no estaría anuente ni hablar de apertura del monopolio de Recope ni apertura en el caso de un mercado en la generación eléctrica. En el caso de don Fabricio Alvarado, pues algún canal le hizo la pregunta concreta sobre el tema del Recope y dijo que sí estaría, digamos, con alguna apertura a discutir ese tema. Habrá que ver pues cómo van evolucionando estos temas, ¿verdad? Ahorita están en campaña electoral. Y en el caso del tema eléctrico, pues ahí también don Fabricio pues ha dado algunas, digámoslo así, algunos visos de que podría empezarse a discutir, especialmente por la urgencia que hay en el caso de las tarifas eléctricas, de brindarle al sector productivo pues una tarifa eléctrica competitiva. Entonces, pues desde esa perspectiva nosotros, digamos, en el análisis que hacemos en la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias, pues lo que vemos, por ejemplo, cuando se hacen inversiones en el sector eléctrico, es que o no se están escogiendo bien los proyectos, o bien cuando se construyen terminan saliendo hasta el doble o más del doble de lo que se planeó. Entonces, si esos proyectos se analizan con un presupuesto realista, posiblemente no se van a ejecutar, porque financieramente y desde el punto de vista, digamos, económico y de eficiencia, son proyectos que no se deberían hacer, porque, digamos, un dato que se obtiene rápidamente antes de ejecutar un proyecto es el BAN, que es para ver si los flujos que va a generar ese proyecto en el futuro, digámoslo así, compensan la inversión que se va a dar. Entonces, ese análisis, si se hace con una inversión de 100, el BAN podría dar positivo y hay que hacer el proyecto desde el punto de vista financiero. Pero si le ponemos el doble del costo a esa inversión y en vez de 100 cuesta 200 o 220, podría ser que ese BAN da negativo, lo que le indica, digamos, al que va a iniciar ese proyecto que no debería realizar ese proyecto porque va a ser desde el punto de vista económico no rentable, desde el punto de vista, digamos, de país, una decisión totalmente ineficiente. Sin embargo, nosotros hicimos un análisis de 6 proyectos recientes que ejecutó el grupo ICE y en esos 6 proyectos el sobrecosto que se generó al finalizar esas inversiones fue de un 122%. O sea, en 6 proyectos hay casi más de 1.600 millones de colones de sobrecosto. Eso es un monto para esta economía sumamente fuerte y que si esos proyectos se hubieran valorado al costo que efectivamente terminaron costando, posiblemente no se hubiera realizado ninguno de ellos. ¿Qué significa esto? Significa que le agregamos costos a la tarifa eléctrica que nos vuelve una tarifa poco competitiva. Y entonces por eso pensamos que se debería poner algún esquema de competencia que escoja mejor los proyectos y que obligue a una ejecución o implementación de esos proyectos de modo que beneficien las tarifas, que al final del proceso las tarifas eléctricas bajen. En el caso de los combustibles, si estas inversiones que ha hecho Recope, por ejemplo, para el tema del gas, todavía no hemos visto, han estado construyendo esferas para almacenamiento y demás, y no hemos visto una rebaja en el precio del gas. Claro. En el búnker han hecho unas inversiones donde más bien vemos un aumento en el precio del búnker.
Entonces ahí pues, el papel del ARECEP es un papel, en cierta forma, digámoslo así, de árbitro, de portero ahí, que tiene que atajar para defender al consumidor de que estén haciéndose los mejores proyectos y de que esos proyectos vayan a beneficiar al final, sea el precio, sea la calidad o sea la seguridad del suministro. Y entonces ahí es donde nosotros pues puntualizamos temas consistentemente para que se haga esa autoevaluación y se busquen esas oportunidades de mejora. Lamentablemente muchas veces cuando hablamos de estos temas somos los malos de la película y digamos, se malinterpreta nuestro rol, que estamos digamos, representando a los consumidores industriales, y lo que quisiéramos pues, es que se hagan las evaluaciones para tomar las mejores decisiones en pro de ese que está al otro lado de la acera, que es el consumidor, que sea para digamos, su consumo diario, su vida diaria, o sea, el productor, que es, digámoslo así, el que tiene una gran responsabilidad en la sociedad en la generación de oportunidades de empleo para los costarricenses. Usted lo mencionaba, que el gobierno tiene un problema enorme de déficit fiscal. Hace algunos meses casi no pudo pagar salarios a tiempo, y entonces a futuro el país no tiene, digámoslo así, la expectativa de generar empleos en el gobierno o en el sector público, y lo que hay que hacer es abrir, las oportunidades, apoyar, trabajar, digamos, conjuntamente con el sector privado para que sea en el sector privado donde se generen esas oportunidades con empresas creciendo, con inversión extranjera viniendo al país y dando, digámoslo así, también espacio a nuevos emprendimientos, a nuevas empresas, en un mundo, digámoslo así, que está cambiando, y ahora, digamos, en la era de la era digital, la industria 4.0, los profesionales que van desarrollándose en este país tienen una oportunidad grande de crear nuevas empresas, aprovechando, digámoslo así, la tecnología, las herramientas que hay hoy y que ya estamos, digámoslo así, bastante insertos en un mundo global. Perfecto, don Carlos, todo un tema definitivamente. Claro, toda la noche podríamos Sí. hablar. Muchísimas gracias, muy buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos que no sea la última. Gracias. Así es. Bueno, y teníamos con nosotros a Carlos Montenegro Godínez, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias.